Bueno, pues aquí estamos una vez más a punto, unos días antes de empezar la festividad de Pesaj. Como ustedes saben, la festividad de Pesaj pues es una de las tres fiestas más importantes del pueblo judío. Eh, en esta nosotros conmemoramos la salida de Israel de Egipto y tratamos de recordar básicamente que éramos esclavos y que Hashem nos liberó por medio de Moshe de Egipto. Comemos pan sin levadura, matzá, hierbas amargas y el corbán de Pesaj, que hoy en día es reemplazado. No se hace el corbán de Pesaj porque no hay templo. Entonces se come también pan sin levadura, matzá. Y tomamos vino, 4 copas de vino en la noche de Pesaj, en la noche del Seder. Eso es por lo que tiene que ver con las leyes de Pesaj, más o menos, o la tradición de Pesaj. Sin embargo, el video de hoy es bastante entretenido, o por lo menos para mí, y planeo hacer un video corto acerca de una serie que pude ver esta semana, supongo yo que salió para la Semana Santa del cristianismo, una serie en Netflix que se llama El Elegido. Y me parece bastante interesante poder analizar algunos puntos. Más allá del guión y más allá de si fue dramático o no, si fue buena actuación o no, varias de las cosas que sucedieron allí me llamaron la atención y me gustaría pues analizarlas con ustedes. Mi nombre es Nathan Rocha, este es el canal en el que nosotros pues buscamos la verdad, hablamos sobre Torah, y muchas gracias a todos los que acompañan este canal, que se suscriben y que ven los videos. Les agradezco a todos ustedes por verlos. Si quieren compartirlos, si no quieren compartirlos, no hay problema. Lo que haremos próximamente será bien interesante. En este video vamos a analizar esa serie. No voy a poner imágenes acá ni nada de eso. De la serie, obviamente. Y en otros videos vamos a hablar sobre Pesaj, quizás, sobre las leyes de Pesaj un poco, sobre el significado que tiene realmente para nosotros Pesaj. Y en otro video hablaré un poco sobre un podcast que me está llamando mucho la atención, de una persona que admiro mucho, que también creo que es productor, bueno, se dedica a la música, creo, es productor y esto, y también está hablando un poco de cosas ya un poco que no tienen mucha relación con la música, pero están bien interesantes y vamos a analizarlo quizás en este canal. Así que vamos a empezar. Muchas gracias por ver este video y al grano. La serie se llama El Elegido. Y es la historia, una historia bien escrita sobre la vida de Jesús, pero desde diferentes puntos de vista. Entonces, la serie tiene varios paralelos con sus últimos apóstoles, que fueron, bueno, entre sus últimos y penúltimos más o menos apóstoles, cómo fueron llamados, cómo es que se visibiliza en esta serie la figura de Jesús como una persona histórica, como un simple ser humano, incluso algunos lo ven como Mesías, incluso algunos lo ven como Dios mismo, casi plantea la serie. Y es bastante interesante porque así es como el mundo hoy en día ve a este personaje, no todo el mundo. Existe también pues el otro punto de vista que es el de nosotros, el de los judíos, realmente, que para muchos de nosotros pues no fue un profeta, no sé, para algunos incluso no se sabe si existió o no este personaje, si fue más bien como una creación de varios personajes, o qué. Pero me llama la atención esta serie porque, bueno, tiene un guión bastante emotivo, bien escrito. La fotografía me pareció interesante también. El marco histórico está un poco desfasado, porque además que la serie está toda en inglés, y los nombres y algunas cosas se toman del hebreo, del arameo.
Me parece muy interesante que en esta serie, a diferencia de muchas series de Jesús, fuera de la Pasión de Cristo, que está basada en una supuesta época histórica y hablando arameo y un montón de cosas, fuera de esa, esta serie también toma a este Jesús como una persona judía o por lo menos perteneciente al judaísmo. Me llama la atención que en esta serie, por ejemplo, Jesús hace bendiciones por la comida, como al estilo ortodoxo, es decir, usando la ley oral, ¿sí? Hace bendiciones antes de dormir, sus seguidores también, y me parece interesante que él aparentemente en la serie, esto es basándome en la serie obviamente, lo postulan como si estuviera en contra del fariseísmo, no en la serie, pero sí en la Biblia parece que estuviera en contra del fariseísmo, pero en esta serie él aparentemente está como en contra del fariseísmo, pero hace bendiciones que los fariseos o los maestros fariseos dicen que se hagan porque son parte de la Torah oral. Entonces es muy interesante porque aparentemente este Jesús sí cree en la Torah oral, el Jesús de esta serie. Me llama la atención pues que en los paralelos que hay en esta serie aparece una persona que si buscamos en, no sé, en internet, la única, eh, digamos, la única fuente en donde encontramos información acerca de este personaje es en el Nuevo Testamento, creo que solamente en el libro de Juan, sobre Nicodemo, y se supone que Nicodemo era uno de los líderes fariseos o judíos como más influyentes de la época, o por lo menos de su región. Nicodemo parece ser en esta serie una persona muy neutral y también amado por Jesús, porque quiso Jesús que Nicodemo se uniera a él, y odiado o desacreditado por los mismos fariseos porque aparentemente Nicodemo está creyendo que Jesús sí es el Mesías, y no solo el Mesías, sino Dios mismo. Pero pues vemos que históricamente, aparentemente, Nicodemo no existió. Es posible que esa conversación entre Nicodemo y Jesús no se haya dado. Y esa es exactamente la trama que quiero resaltar en este momento y lo que quiero analizar. Esa conversación entre Nicodemo y Jesús, que a mí me parece en ese momento en la serie la resaltan tanto y es tan como uno de los puntos climáticos de la serie cuando Nicodemo finalmente se encuentra con Jesús, porque aparentemente hay una vida paralela entre ellos dos, y hasta que se encuentran finalmente y hablan, y es como tan fuerte lo que hablan teológicamente que aparentemente en la serie sus discípulos incluso no entienden de qué están hablando, porque aparentemente ya están hablando de cosas teológicas fuertes. Y aquí yo hago un paréntesis para resaltar varias cosas. En el cristianismo yo conocí muchas personas que no fue mi caso, pero sí conocí muchas personas que estuvieron, digamos, en la drogadicción, en el alcoholismo, según ellos, digamos, no sé, en la cárcel y cosas así, y después aparecían contando un testimonio de que habían sido salvados por Jesús, que ya no eran así, que sus caminos eran restaurados y que ahora muchos de ellos se volvían pastores, muchos de ellos cambiaban su estilo de vida y ahora eran evangelistas, muchos de ellos incluso se regeneraban a la vida común. Y muchos de esos testimonios tengo la veracidad de que fueron ciertos, es decir, vi a personas de verdad que estaban en la drogadicción, en alcoholemia y esto, alcoholismo, y se restauraron. Eso es genial cuando hay una oportunidad en la que las personas puedan restaurarse, puedan restaurar su forma de vivir. Es genial y no estoy en contra de eso. El punto es que la serie plantea una discusión teológica distinta a esta. ¿Por qué? Porque este señor Nicodemo no es ningún drogadicto, ni ningún alcohólico, ni ningún asesino, ni nada, no estuvo en la cárcel, sino que es una persona
de bien, por decirlo así. No me gusta usar esa frase, gente de bien, pero es una persona, digámoslo así, ejemplar incluso. Es un líder religioso que es llamado, según esta serie y según, pues, no sé si el libro de Juan, ahora vamos a tocar un poco el libro de Juan, pero según esta serie, pues este tipo es llamado a la sinagoga para hacer las lecturas y un montón de cosas y habla en público de la Torah y esto. Entonces, si esta persona ya está bien, si está reinsertada en la sociedad o ya hace parte de la sociedad, nació dentro de la sociedad y es respetada dentro de la sociedad, pues ¿qué más le hace falta? Y precisamente la serie toca ese punto de qué es lo que le hacía falta a Nicodemo para aparentemente ser una persona, digamos, o lo que le hace falta para ser persona, por decirlo así. La serie no termina con una muerte de Jesús y cosas así, Jesús resucitado, no. Simplemente nos deja la incógnita de cómo la serie plantea o describe a Jesús como un Jesús histórico, un judío, o quizás puede ser el Mesías. Para muchos lo pensaron como si fuera Dios. Aparentemente tuvo una madre, tuvo un padre, y ya, y tiene como una vida laboral, es como un artesano o algo así, y tiene encuentro con unos niños, va y habla con una mujer que estaba endemoniada, que aparentemente viene a ser María Magdalena. eh, es bien dramática y debo decirles que sí, sí es, incluso, o sea, lo digo yo porque pues estuve en el cristianismo, entonces sí causa como cierta drama en las escenas, sobre todo cuando convierte el agua en vino. Me gustó esa escena, me pareció bien interesante. Nunca se ve como que el tipo lo hace como siendo Dios, sino que parece que le reza a Dios y por medio de ese rezo es que hace unos milagros, bueno, no sé. Ahora vamos a entrar digamos, en materia, a analizar un poco el discurso, o más bien el diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo. Y de ahí pues vamos a traer unos puntos bien interesantes de qué era lo que le hacía falta a Nicodemo, según supuestamente ya fariseo totalmente, mejor dicho, un líder espiritual, y por qué era que aparentemente la serie indica que Nicodemo pues fracasó, digámoslo así, estuvo tan cerca de Jesús que finalmente no se unió a Jesús, termina dejándole un dinero para que haga cosas y no deja su camino de fariseísmo, sino que sigue el fariseísmo, pero aparentemente cree que Jesús es el Mesías. Y pues este discurso, esta trama no de la serie, sino de la discusión entre Jesús y Nicodemo se encuentra en Juan, aparentemente el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 1. Jesús y Nicodemo, voy a leer la versión Reina Valera de 1960 y vamos a hacer como una discusión que si yo hubiese sido Nicodemo, ¿qué le hubiese contestado a Jesús? Vamos a ver. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, ¿sí? No dice que era el principal, era un principal entre los judíos. Aparentemente, pues para ser un principal entre los judíos en esa época tendría que ser miembro del Sanedrín o un sacerdote o no sé. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Esto en la serie sucede porque ya después de tanto que hace investigaciones, Nicodemo habla con Juan el Bautista, según esto en la serie y hace investigaciones porque se sabe de un hombre que está haciendo sanidades, milagros y eso, que es en privado y que todavía no se ha manifestado en público y Nicodemo quiere verlo. Entonces Nicodemo va aquí, va de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto en la serie es muy interesante porque así como se describe acá, así lo dicen en la serie, digamos, con una actuación más normal, digámoslo así, no como tan retratado, ¿no? pero así lo dice más o menos.
Eh, entonces dice acá, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo lo que es nacido del Espíritu, respondió Nicodemo. Le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Interesante. Bastante interesante. Es muy interesante porque, primero, por el lugar en donde está escrito. Esto está escrito en el libro de Juan, ¿sí? Y sabemos que el libro de Juan no es un libro sinóptico, no es un evangelio sinóptico, es decir, que no es un evangelio que pretende mostrar la vida de Jesús desde el punto de vista histórico. Es más bien un libro de doctrina, Juan. Es un libro de doctrina que pretende enseñar, pues, cuál es, digámoslo así, la filosofía, o más bien a los cristianos no les gusta que hablen de la palabra filosofía, más bien como las bases doctrinales del cristianismo y de la creencia en Jesús. Y aquí, básicamente, que se cimenta esa creencia, esa base de la creencia en Jesús. Con esta discusión entre Nicodemo y Jesús. Y es muy interesante porque aquí Jesús le está diciendo, mire, Nicodemo llega y le dice, sabemos que vienes del cielo, porque nadie puede hacer estas cosas, se refiere a las señales, si Dios no está con él. Entonces Nicodemo le está diciendo, Dios está con usted porque usted está haciendo unas señales. Nosotros, sin Nicodemo, basándome en lo que dice el Talmud, no sobre Nicodemo, sino sobre los fariseos, sobre los judíos, sobre la comunidad judía, pues en el Talmud se retrata muchas veces milagros también, resurrecciones y muchos milagros sobrenaturales que hicieron varios rabinos. Entonces aparentemente Nicodemo está diciendo, bueno, pues yo conozco muchos rabinos y sé que son de Dios porque hacen señales, y entiendo que como usted está haciendo estas señales, pues usted tiene que ser de Dios también, no puede ser otra cosa sino venir de Dios. Aquí entonces Nicodemo dice algo, y es que Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le está planteando un dilema aquí. Nicodemo está diciendo que él aparentemente ve que Dios, que Jesús es enviado de Dios, o que Dios lo envió como profeta o algo así, por sus milagros. Y Jesús le responde, le dice, a pesar de que usted me ha visto y más o menos entiende más o menos la situación, le tengo que decir que no. O sea, sí y no. Porque nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo.
O sea, usted está viendo unas señales de que yo vengo de Dios, pero le hace falta nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. O sea que lo que usted está viendo no es el reino de Dios, son simplemente señales. Pero en otros pasajes de la Biblia vemos que pues el reino de Dios se ha acercado, era lo que predicaba Juan el Bautista y eso, y que de las señales del reino de Dios que se había acercado, y muchos cristianos también lo predican, es que Jesús hizo milagros. Los milagros eran necesarios para hacerle entender a la gente que el reino de Dios se había acercado. Entonces, aparentemente aquí la duda teológica o la teología de Juan, del libro de Juan, que no es el Juan el Bautista, del libro de Juan, nos está planteando que el reino de los cielos va más allá de los milagros y que es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu. Cuando hablamos de nacer de nuevo del agua y del espíritu, según la teología cristiana, se refiere al bautismo. Y hay como dos bautismos, seguramente, creo, no estoy seguro. El bautismo en agua y el bautismo en fuego. El bautismo en agua es lo que conocemos como sumergirse en agua, sumergirse en agua, que hay una discusión teológica si es en el nombre de la Trinidad o en el nombre de la unidad, ¿no? Y el bautismo de fuego, que se supone que es cuando se reciben las lenguas espirituales o los dones, porque son dos cosas. Las lenguas hacen parte de los dones del Espíritu Santo, según recuerdo, y ese bautismo en fuego puede ser aparentemente incluso dentro del bautismo de agua, o puede ser después del bautismo de agua, o puede ser antes, creo, no estoy seguro. Bueno, eso puede ser, es una discusión teológica muy grande entre ellos. Pero aquí lo que me llama la atención es que pues Jesús le dice, no, pues usted ha entendido algo, pero le hace falta nacer de nuevo. Y entonces no está viendo el reino de Dios, no está viendo el reino de los cielos, sino que está viendo simplemente señales y ya está. Vamos a dejarlo ahí. Entonces le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es una pregunta dentro del fariseísmo, un judío fariseo, pues un judío, un rabino, que es como Nicodemo, le pregunta a Jesús, otro rabino, y dice, ¿cómo puede ser un hombre, cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Cómo puede nacer de nuevo siendo viejo? Aparentemente, Nicodemo no sabe Torah, porque uno Jesús le dice, eres tú un hombre de Israel y no conoces la Torah, ¿cierto? No conoces la ley. Porque dentro del judaísmo hay varias formas de nacer de nuevo. Se le llama nacer de nuevo, por ejemplo, a una persona que se convierte al judaísmo, que también se tiene que sumergir en agua, inclusive. ¿Sí? Entonces es como que nace del agua y del espíritu, ¿sí? Porque recibe una nueva alma cuando se convierte al judaísmo, cuando baja al agua y frente a un tribunal, ¿cierto? Y sube, entonces recibe un alma judía y se convierte al judaísmo. Perdón. Pero también una persona que hace arrepentimiento, que vuelve en arrepentimiento, es como si naciera de nuevo y no necesita meterse al agua otra vez. Aunque dentro del pueblo judío hoy en día y antes y siempre, la mikve, que es como entrar en el agua desnudo, tiene que ser desnudo, es una forma de purificarse, ¿cierto? Purificarse. No es que usted se meta al agua y se le quita los pecados, pero sí es una forma de sentirse puro, de purificarse, ¿sí? Entonces hay, por ejemplo, en las fiestas. Antes de las fiestas la gente acostumbra a ir a mikve. Antes de Yom Kippur se acostumbra a ir a mikve. Antes de Rosh Hashanah se acostumbra a ir a mikve. Incluso los utensilios se meten en la mikve, ¿sí? Cuando se compran utensilios nuevos, entonces se meten en la mikve para certificar que son míos, para que me pertenezcan, entonces se meten en la mikve. Digamos, una mikve distinta, lógicamente, legalmente, es una mikve distinta a la mikve en la que se meten, por ejemplo, los hombres, o incluso creo que aparentemente puede ser la misma, estoy seguro, lógicamente, bueno. Hay mikve para las mujeres que esa sí es totalmente distinta a la de los hombres. Y las mujeres tienen que ir a la mikve por purificación de verdad, de orden de la Torah.
Mm, y este Nicodemo no, que parece que no sabe de eso. Por eso es que Jesús le dice, te estoy hablando de cosas terrenales. Cuando le dice que está hablando de cosas terrenales se refiere a cosas de la ley, de ustedes, y no lo entiende a nacer de nuevo. Y este Nicodemo aparentemente no sabe, pues, o es un fariseo pues, raro, o no conoce estos términos. Eso es lo que está planteando acá el Evangelio, ¿no? Entonces dice aquí, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene y ni a dónde va. Y es todo lo que, así es todo lo que es nacido del Espíritu. Aparentemente Jesús le está diciendo que para nacer, o sea, del Espíritu hay que nacer del agua y del Espíritu. El que nace del agua y del Espíritu espiritualmente es nuevo. Y que así como el viento que no se sabe de dónde viene ni a dónde va, sopla, no se sabe de dónde viene ni a dónde va, pues así es todo lo que nace del Espíritu. Pero hay un salmo que dice que los vientos, un viento que sopla de oriente, y hay varios pasajes en la Torá, que es la Torá o los profetas, donde hablan de un viento que sopla de oriente o del norte y varias cosas. Aparentemente algunos profetas sí sabían de dónde venían los soplos del viento, pero Jesús no sabía de dónde venían los soplos del viento. Pero obviamente estamos hablando de cosas espirituales, ¿no? Él no está hablando de un viento normal, natural. Él está haciendo como una simbología de que así como el viento no se sabe de dónde viene ni para dónde va, así es lo que nace del espíritu, que no se sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Pues esto nos trae bastantes problemas, Jesús, porque pues yo sí o sea, sí quisiéramos saber de dónde venimos y para dónde vamos, y no pues estar así como perdidos en el espacio. Entonces aquí lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es. Entonces Jesús sí está haciendo aquí una apología a la conversión, ¿sí? Al nacer de nuevo y creer en Él, y es cambiar su mentalidad, entonces convertirse en, o no sé si proselitismo, pero sí como convertirse en algo nuevo, pensar de una manera diferente, ¿sí? Para todas esas personas que dicen que, en mi caso, que somos prosélitos y que no sé qué, que son unos prosélitos y no sé qué cosas, pues el cristianismo es una religión de prosélitos de verdad y de conversos de verdad, de verdad, de verdad. O sea, de verdad, de verdad. En el judaísmo por lo menos hay algo de sangre y de familias y descendencia y esto, pero el cristianismo sí es por conversión, de verdad, y por conversión, no por nada más. Entonces no creo que tenga nada malo ser converso a alguna religión o pensar de una manera diferente, habiendo estado en una religión y salir de otra. No sé qué es lo malo, no le veo nada malo a eso. Y aquí vamos a entrar en la parte final de este video para dejar algunas preguntas y pues vamos a entrar en la parte doctrinal, pero pues yo voy a ser técnico demo. Voy a pretender que me ha hecho esas preguntas y pues le voy a responder a Jesús. Entonces, ¿cómo podemos poner? Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo pues puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí aparentemente como que hace
un paralelismo entre la serpiente que Moisés empaló, digamos, en el desierto, una serpiente de bronce, porque el pueblo había hecho, creo que era la Shonará, y entonces habían pecado, entonces habían recibido como una plaga, y entonces Dios le ordena a Moshe que ponga una serpiente en el bronce, y entonces el pueblo, la gente que la miraba se curaba, pero después, unos bastantes años después, no me acuerdo qué profeta fue, que Dios le ordenó quitar la serpiente, porque la gente ya estaba haciendo idolatría de esa serpiente. Entonces la quitaron. Entonces, dice aquí, nadie subió al cielo sino aquel que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Aquí hay una duda, porque entonces él nos está diciendo que el Hijo del Hombre ya estaba en el cielo, es decir, que esta concepción del Hijo del Hombre, que en el cristianismo se conoce como Mesías, ¿sí? El Hijo del Hombre y el Mesías es lo mismo. Y el Hijo de Hombre, no sé por qué se le llama Hijo de Hombre, seguramente porque es descendiente de David, pero pues Jesús no era descendiente de David, porque se supone que es hijo de Dios, entonces no es hijo de ningún hombre, no es hijo de hombre, ahora es hijo de Ben Adam, de un ser humano, porque nació de María y por eso se llama hijo de hombre, hijo de ser humano. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que asimismo el hombre, el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, no tenga vida eterna. Se refería a que iba a morir en una cruz y todo aquel que mirara a esta persona, a Jesús, no se iba a perder, sino que iba a tener vida eterna. Como les dije. Siempre que en el cristianismo se habla de testimonio, se habla de una persona que fue alcohólica, drogadicta y que volvió otra vez al, al camino de Dios. Porque aparentemente ser alcohólico y ser drogadicto en el cristianismo trae muerte. ¿Sí? Aquí quiero ser bastante claro, porque el concepto de pecado en el cristianismo es muy distinto al concepto de pecado en la Torah. Muy distinto. Para la Torah, pecar es, por ejemplo, no traer hijos al mundo. Estar con una mujer, con su esposa, y no traer hijos al mundo. Es decir, no porque no pueda, sino porque no quiera, porque decida no traerlos. Como Beonán, así que vertían en tierra. Para la Torah esto es pecado. Para los cristianos esto no es pecado. En el cristianismo está permitido usar condones, por ejemplo. ¿Sí? Usar métodos anticonceptivos no porque haya una necesidad de hacerlo, digamos, de que tengo muchos hijos ya, o que soy muy pobre y no puedo tener hijos por ahora, o esto, sino porque pues, no quiero tener hijos. Y ya está, me protejo. En el cristianismo eso está permitido. En el judaísmo no, en la Torah no está permitido, no está permitido. ¿Sí? Y el concepto de pecado del cristianismo es, por ejemplo, que una persona que haya sido drogadicta era un pecador y estaba alejado de Dios. Una persona que haya sido alcohólica estaba un pecador y estaba alejado de Dios. Por ejemplo, hace poco vi un video en el que un pastor dice sobre un concierto cristiano que aparentemente en ese concierto cristiano estaban tomando bebidas alcohólicas. O sea que toda esa gente está pecando y está fuera de Dios. O sea que está alejada de Dios y están muertos. Y para ellos están muertos, es decir, que cuando miraron a Jesús volvieron a la vida, porque estaban muertos, porque eran drogadictos o alcohólicos o no sé, y miraron a Jesús y ahora ya tienen vida, porque todo aquel que mira a Jesús tiene vida eterna, porque Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario. Entonces, aparentemente para el cristianismo, la idea de que el Mesías lo que viene a hacer es limpiar los pecados y quitar los pecados y a borrar la muerte que había estado escrita desde el principio, desde que el hombre pecó, romper con ese esquema, digamos así, de la muerte y que ya no haya muerte, es decir, muerte espiritual. Ellos le llaman muerte espiritual. Entonces la pregunta es, ¿qué
tenía que estar haciendo Nicodemo en ese momento y por qué Nicodemo necesitaba esa discusión con Jesús, si Nicodemo aparentemente no estaba muerto espiritualmente, estaba haciendo las obras de la ley, lo que había hecho la Torá, no era un drogadicto, no era nada de eso. ¿Por qué estaba muerto? Entonces aparentemente aquí estaba muerto porque él no creía en el Mesías o porque hacía las obras de la ley, lo que decía la ley. ¿Por qué Nicodemo estaba muerto? ¿Y por qué no podía ver el reino de los cielos o el reino de Dios?